cachiceño. Nací en Cachí, en mi casa, hace 53 años. Y viví una niñez en Cachí como cualquier niño de zona rural de esa época, descalzo, sin ningún juguete material, sino con muchas posibilidades de diversión en todos los lugares naturales del pueblo, en ríos, montañas, cafetales, calles, una convivencia muy bonita con mis hermanos y mis primos y todos los demás cachiceños. Posteriormente, como todo cachiceño de esa época, laboré en una finca, en una hacienda cafetalera, y gracias a la sabiduría de mis padres, pues pude, y a la educación pública, pude lograr ser abogado, que es la profesión que tengo desde hace casi 30 años en el Poder Judicial. Y soy un enamorado de Cachí, de su cultura, de su idiosincrasia, y me he dedicado a contar las historias de un pueblo pequeño en territorio, pero muy grande en elementos culturales que vale la pena recuperar, tanto para los cachiceños como para todo el país. Bueno, la motivación mía para escribir básicamente está en recuperar la memoria cultural de Cachí. ¿Por qué? Porque cuando yo me relacionaba con mis compañeros de universidad, que eran la mayoría citadinos, yo contaba historias que eran muy normales para mí. Por ejemplo, ir a la represa cuando estaba seca, nadar en ríos, pozas, robar tomates en las huertas de las personas de allá que tenían siembros, correr todo el día, llegar a mi casa solamente a almorzar y a comer, y el resto del día pasarla gozando de la vida de manera muy sana. Y ellos me decían, no, eso es imposible, eso no se da. Y ponían en duda las historias que yo contaba, desde la persona más mentirosa, desde la persona más inteligente, del loco del pueblo, de las situaciones que rodeaban ahí cada elemento, desde un entierro, desde un nacimiento. Ninguno de ellos había nacido en la casa, yo creo que yo era el único que había nacido en mi casa, y por lo tanto era una cuestión que no creían, por todas las circunstancias que tiene, del riesgo que tiene un nacimiento, y pensar que en Cachí había parteras y que muchos habíamos nacido así, pues no lo creían. Entonces un día, y eso me pasó también cuando empecé a laborar en el Poder Judicial, tampoco me creían muchas de las historias. Entonces yo les dije, bueno, las voy a escribir para que ustedes puedan ir a Cachí y preguntar, y verán que lo que les estoy diciendo es cierto. Entonces me di a la tarea de empezar a recopilar. Por dicha tengo muy buena memoria, entonces yo recuerdo sucesos desde que tenía yo aproximadamente 3 años para adelante, y los recuerdo muy bien, sobre todo la década de los 70 y 80, la tengo muy fresca en mi memoria, y el Cachí de hoy es muy diferente al Cachí de los 70s y 80s, y más para atrás todavía. Entonces es una recuperación tanto para los cachiceños como para personas de fuera, y sobre todo yo siempre he tenido un criterio: todos tenemos algo que contar, y por medio de la lectura es que se puede lograr tomar la práctica o la técnica, o desarrollar un don, si es como se quiere decir, de poder transmitir sentimientos a través de la palabra. Esa es mi motivación para escribir. Bueno, el Cascadito, yo pensé que iba a escribir solamente uno, porque yo quería narrar esas historias que se convierten en historias mágicas. Hay un cierto realismo mágico en Cachí, hay cosas que pasan en Cachí que las personas las consideran imposibles. Entonces, quería narrar eso desde las historias de mi niñez. Sin embargo,
por las conversaciones a nivel familiar, porque para mí el Trascabadito es eso, es esa reunión familiar donde nos contamos las anécdotas que pasaron una y otra vez y las desarrollamos y nos reímos y hacemos familia, unión familiar de ese modo. Bueno, son 4 libros y en cada uno quise lleva más o menos una dirección. En el primero son mis historias de niñez, lo que era el niño, el niño pobre con sus primos pobres, sus amigos pobres, que no sabía que era pobre porque era feliz. Entonces no había esa necesidad de cosas materiales, no las medíamos, ni medíamos a nadie por lo que tenía o no tenía, porque ninguno teníamos. Entonces éramos un grupo muy igualitario, que lo único que queríamos era disfrutar la vida, escurrir la vida cada segundo, y lo hacíamos a campo abierto sin estar encerrados en la casa. Antes estar encerrado en la casa era un castigo, ahora los padres de familia lo tienen casi como una obligación. Entonces, en el segundo libro mi intención fue recuperar varios elementos de la cultura de Cachí, las cogidas de café, personajes de Cachí, el loco del pueblo, los caminantes que habían antes en nuestro pueblo, los turnos o festejos patronales de allá. También le dedico parte a los partidos de fútbol, que era una celebración dominical donde todos nos reuníamos, la mayoría del pueblo, alrededor de la plaza. Situación que ahora no se ve. Entonces ahora a las personas de Cachí las ven reunidas tal vez en los festejos, en las fiestas patronales, pero no hay otra actividad que convoque. Entonces en eso me di a la tarea de eso, de recuperar, de decirle a la gente, a las personas que no eran de Cachí, qué es una cogida de café, qué se desarrolla en una cogida de café, que no es solamente tomar un canasto e ir a recoger el grano. Hay una serie de elementos que se desarrollan dentro de la cogida de café, desde la manera en que comes, que dentro de una cogida de café, cómo pedís las calles para poder coger café, la medida, el calor, los moscos, las caídas, bueno, todo eso que está dentro. Y precisamente es llevar a las personas a ese sentimiento, a eso que yo sentía cuando cogía café. Y mucha gente lo ha dicho, me ha dicho, yo nunca he cogido café, pero yo creo que en este momento yo sé lo que es coger café leyendo esto. Lo mismo, muchas travesuras, pero que tenían una significación dentro de la idiosincrasia cachiceña. Entonces, eso lo cuento en el segundo libro. En el tercero me decanté por recuperar otros personajes de Cachí y otras historias, como de la persona más mentirosa del pueblo, ¿verdad? Que para mí no era una persona mentirosa, de mala fe. Para mí era una persona que tenía una imaginación tan grande que podía crear mundos mágicos. Y yo creo que esa es la función de un escritor también. Inventar un mundo que tenga apariencia real, si no está recuperando historia, que tenga apariencia real y que las personas crean esa ficción que está narrando. También de personajes icónicos allá, como el marinero, una persona que las personas tomaban como loca por ciertos elementos que él a nivel externo manifiesta, pero que al momento de conversar con él ya ves que es una persona cargada de una memoria también cultural, multicultural, que reside en nuestro pueblo y que hay que hacerlo conocer. También hay que hacer conocer dentro de ese libro a personajes también que aún existen y que las personas no saben de dónde vienen, ¿verdad? Ni cuál es el resultado de por qué son así en este momento. Tal es el caso de María, la que hace los mandados. Y también ahí tomé elementos importantes muy propios, muy personales, como un poema que le dediqué a mi madre,
ya fallecida, los animales, mi relación con los animales, la relación de Cachí con los animales, y el resultado es recuperar personas que en apariencia son muy simples, pero que internamente son complejos y que son dignos de conocer. En el cuarto libro, pues me di a la tarea de recopilar o crearle historias a los mitos y leyendas de la comunidad, porque me parecía que, como repito, el pueblo de Cachí es pequeño, 6.000 personas. Sin embargo, cada familia contaba historias de mitos y leyendas diferentes a los mitos y leyendas tradicionales. Y difícilmente oías hablar del Cadejos, de la Llorona y de los otros que están dentro del conocimiento popular y que se ha visto en los libros que uno puede leer en el colegio, en la escuela, sino que había mitos y leyendas muy propios de la comunidad, empezando por la piedra del mono, que es un elemento icónico cultural para mí de Cachí. Es un lugar que es propio, del que se ha apropiado todo cachiceño. La piedra del mono es de cada cachiceño, y tal vez por la situación que tiene, ¿verdad? Que es casi que el único punto en donde uno tiene una visión de los 360 grados de Cachí, y esa piedra siempre ha tenido una relación mítica con los cachiceños, y yo quería entregarles una historia que los niños pudieran asimilar, y de un hecho doloroso que ocurrió en el lugar, cómo ha evolucionado a convertirse en un mito un tanto alejado de la versión oficial que se podría tener, y que viene a juntar elementos indígenas con elementos mágicos, y que las personas que lo han leído de Cachí pues la han asumido como una situación muy importante para ellos, conocer esa parte que era más allá del simple nombre de la piedra del mono. Hay también leyendas de nuestro pueblo que tienen que ver con lugares específicos, como por ejemplo el ataúd de Tizate. Tizate es un lugar de allá, cercano a la montaña, que es una parcela de café, pero como en ciertos puntos, por diferentes condiciones climáticas o de otro tipo de situaciones, se han generado mitos en esos lugares. Entonces, esa memoria cultural, esa memoria de esa idiosincrasia de nuestro pueblo, la trato de recuperar en este cuarto libro, de manera tal que se pueda tener todo. Incluso hay tomando en consideración el desarrollo de Cachí y lo que está intrínseco en los cachiceños, hay un cuento de Navidad cachiceña. Entonces, para mí se conjugan todos estos elementos mitológicos y de leyenda para poder darle a los cachiceños un reconocimiento de su esencia, y mostrarle también a los demás esas situaciones, e instar o invitar a los demás a que también cuenten sus historias. Yo creo que cada familia podría escribir uno o varios cascabaditos, y como indico, es un invitar a leer, porque leyendo es como aprendemos a contar también. De hecho, la mayoría de los lectores del Trascabadito no son cachiceños, entonces siempre trato de buscar acercar con precios más bajos del libro, regalando libros, promocionando libros de diferente manera, para que los cachiceños lo puedan leer. Más o menos la relación es 80% de los libros que he vendido se adquieren fuera de Cachí, y un 20% en Cachí. Y las personas que están fuera de Cachí se apropian de las historias del Trascabadito, porque a pesar de que son historias individuales, hay elementos universales en ellos. En muchos pueblos de nuestro país tenemos el personaje icónico del loco, por ejemplo.
Entonces, está bien, en Cachí tenemos a Vicente, ¿verdad? Como esa figura. En Moravia me decían de otro, en Cartago de otro, en Oriamuno. Incluso hay lectores de Bélgica y de Francia que me dicen, yo me identifiqué con él porque en mi pueblo, y me mencionan la historia de este personaje, o de los caminantes igualmente. O está bien, en Cachí se coge café, en nuestro lugar nosotros recolectábamos uvas, recolectábamos manzanas, otro tipo de... pero la sensación de libertad que había en la cogida de café también lo tenían ellos, y de responsabilidad, ¿verdad? En la situación de una realización de trabajo infantil. Yo creo que el Trascabadito tiene la magia de precisamente generar en las familias ese recordar, ese hablar de lo que nos pasó, porque la memoria es selectiva, ¿verdad? Generalmente recordamos más las cosas bonitas que pasaron, o nuestro cerebro las maquilla para presentarlas bonitas, porque en este momento para mí me resulta bonito pensar que un 24 de diciembre a medianoche yo venía todo mojado y sucio de una cogida de café. En ese momento fue un momento doloroso, pero en este momento se mira desde otra óptica, y es una secuencia de la vida digna de contar. Y hay personas que no tendrán eso, pero sí que les sucedió una situación diferente en otro momento, que en dicho momento fue dura y difícil de sobrepasar, pero que ahora, con la resiliencia de uno, ya le toma la parte bonita de la historia, y se genera conversación. Varias personas de Cachí me han dicho, nosotros leemos el libro en familia, entonces contamos la historia. Entonces, como los personajes son cachiceños, ellos dicen, claro que yo me acuerdo, y empieza el abuelo a contar, y los nietos a interesarse, y los padres de los niños a hacer memoria y recordar que efectivamente ellos lo vivieron, y por alguna razón lo habían dejado escondido en la memoria. Y ahí está. Entonces, a mí me resulta a veces gracioso, porque las personas llegan y me dicen, quiero un libro, pero es donde está mi abuelo. Entonces, ¿por qué? Porque se identifican con las personas de allá. Y los que están fuera, lo que me dicen es, yo quiero el libro donde se cuenta tal historia, porque mi abuelito cogió café y yo quiero saber cómo era. Él nunca me contó cómo se cogía café, y yo quiero saber cómo era la vida de mi abuelito en esos casos. Y entonces ahí tienen una historia que, como indico, se termina siendo universal, porque funciona para Cachí, funciona para La Juela, para Guanacaste, para las diferentes provincias, y aún más allá. Tengo el caso de un profesor que nació en Bélgica, y él me dice, yo nací en Bélgica posguerra, mi país estaba levantando de las cenizas, y yo tenía las carencias que tiene el niño del Trascabadito, y yo me identifico con él. Allá no había café, pero había otras cosas que teníamos que hacer. Entonces es una situación interesante, porque el Trascabadito básicamente es una línea de tiempo en la vida de una persona, desde su niñez hasta cómo lo proyecta hacia su adultez, y de esas celebraciones familiares, de contar la historia familiar. Yo creo que en la saga de los Trascabaditos, pues se viene a vivenciar de manera literaria esa realidad de que uno es uno, más las circunstancias que lo rodean, porque toda la producción de las historias del Trascabadito pues devienen de una relación personal con Cachí de manera directa, con las personas de Cachí, con los elementos de trabajo, de diversión, de esparcimiento, de estudio, toda mi interrelación con los demás coterráneos de la comunidad. De ahí nace esa forma de contar,
que mucha gente me hace mención a ella, que sienten real la historia, que la historia la sienten como cuando se cuenta en familia, como cuando se cuenta por parte de una persona que está narrando una anécdota propia. Es esa apropiación de mis anécdotas con base en el recuerdo de ellas, es la manera en que yo le expongo a los demás partes de mi historia, de la historia de otros cachiseños y la historia de Cachí en general. Esa vivencia es la que me lleva después a hacer la recuperación. No es una invención de un pueblo, como podríamos pensar en otro tipo de literatura, donde el escritor inventa una comunidad, inventa unos personajes. Esta es literatura viva, que nace precisamente de la realidad, y la manera de contarla es la que podría diferenciar el Trascabadito. Es tomar a la persona que no ha vivido eso y meterla en la historia y hacerla vivir la historia. Entonces hay personas que me han dicho, mira, iba en el bus y me iba riendo, y después pasaba a llorar, y después pasaba a sentir diversas sensaciones que se transmiten a través de la palabra, y que no me había pasado con otras lecturas que hacía, y que simplemente pasaban las palabras y no significaba nada, sino que llega y toca elementos de sensibilidad, elementos de memoria, elementos de recuerdos, elementos de relaciones con otras personas. Y hay muchos que me dicen, mira, ese día pasé a saludar a mi abuelo, porque yo sabía que mi abuelo había pasado esas carencias que vos dijiste ahí, y yo creo que tenía que darle esa parte de ese reconocimiento a mi abuelo, e incluso le leí la historia para verlo riéndose y para verlo recordando. Eso eso ha generado el Trascabadito en muchas personas de las que lo han leído. ¿Qué me ha dejado a mí? Bueno, yo pensé, y cualquiera pensaría, que sos abogado, sabes escribir, pero nos lleva a no es lo mismo escribir un documento técnico que escribir literatura, y sobre todo literatura de este tipo, porque es sentarme a pensar, a recordar, a llorar a veces, a reírme a veces, y darle un nuevo valor a muchas personas y a muchas situaciones que en su momento pasaron desapercibidas. Yo decía el loco nada más para nosotros era la persona a quien lo podíamos decir algo para incitarle a que hiciera cosas. Ahora, dándole una nueva casi que vivencia a esa persona, y analizando cada una de las cosas que hacía, vemos que era más que un loco. Era una persona que tenía sus situaciones, pero que igualmente dentro de su mundo había mucha de su vivencia, y tenía algo que enseñar a los demás en medio de su situación. Entonces me ha enseñado a conocer personas, a analizar las personas, a poder redefinir muchas actuaciones de personas, y esa redefinición me ha hecho más empático con muchas, y a las personas también, por medio de la lectura, hacerlas más empáticas, con comunidades, con personas, con elementos de idiosincrasia, con cultura. Entonces, eso, ¿por qué digo esto? Porque ahí muchas personas no iban, por ejemplo, a una presentación de un libro porque qué aburrido. Muchas personas empezaron a ir a presentaciones del Trascabadito, y después me los encontré en otras que no tenían nada que ver conmigo, sino que se crea también a través de eso una forma de impulsar a las personas tanto a la lectura como a valorar lo que es la escritura, y a redefinir eso.
tengo algo que contar, quiero aprender a contarlo, ¿verdad? Es como ese aprender a contar las historias. Y hay personas que me dicen, mira, escribí esto, ¿qué te parece? Y para mí a veces es difícil porque yo no soy especialista en literatura, pero sí se siembra la semilla de ese contar. Y he visto personas contándolo en poesía, y he visto personas contándolo en prosa, y he podido irle dando una guía como para desarrollar, ¿verdad? Cómo desarrollar una historia desde el inicio, ¿verdad? Una introducción, un desarrollo, un clímax, y después ver si quieres dejar una enseñanza o no con lo que estás contando. Pero me ha enseñado a que es muy amplia la gama de personas que quieren hacer algo en literatura, aunque nunca hayan solo obtenido su primaria, pero quieren contar. Y hay personas que dicen, mira, yo no sé escribir, pero sí sé contar. Y he ido a encuentros de narradores, de personas que no pueden escribir su historia, pero sí la pueden narrar, sí pueden contar una anécdota. Entonces eso es, otra persona hará la recuperación escrita, pero por lo menos la persona sabe que tiene que es lo básico de las relaciones humanas, ¿verdad? La comunicación, y que sabe comunicar sentimientos, y que sabe comunicar ideas, y que sabe cómo llegar precisamente a tocar la sensibilidad de las personas. Esos son elementos muy importantes que a través del desarrollo en estos últimos 10 años he ido obteniendo para mí y muchas personas también para ellos a través de la creación y del desarrollo de esta saga de los Trascadaditos. ¿Qué se tiene para desarrollar los Trascadaditos? Que las personas me dicen, pero ¿cómo haces? Muchos de memoria, como digo, tengo la dicha de que la memoria a largo plazo la tengo muy, muy clara, y yo puedo acordarme del día que pasaron las cosas, así pasaron hace 40 años. Yo puedo decir, bueno, fue un martes cuando nació mi hermano menor hace 46 años. ¿Y por qué lo recuerdo? Bueno, porque los martes pasaba esto y esto, tal vez por una situación de asociación, pero eso le da mucha veracidad a la historia. Y puedo decir, ese día yo andaba con este pantalón, esta ropa, mi papá andaba así, comimos esto en la noche. Entonces, esos elementos son importantes para las historias propias. Cuando yo quiero narrar una historia cachiseña, por ejemplo, las cogidas de café, me nutro de mi experiencia, pero también de lo que en las mismas cogidas de café se escuchaba, ¿verdad? Como alguien en la peña se cayó y se le reventó el canasto y fue a dar hasta el callejón rodando, como otra persona destruyó 10, 15 matas en una carrera por obtener un lugar donde coger café, del cansancio que se tenía al transportar. Personas que me decían, mira, yo una vez me eché un saco al hombro de 5 cajuelas y caminé 2 kilómetros porque yo quería llegar a ver la novela a las 4. Entonces, todas estas informaciones que venían de diferente lugar, poder tomarlas y al momento de plasmarlas, hacerlas y darles una unidad, y que no parezcan retazos, ¿verdad?, puestos en una historia, sino darles esa unidad. Y también hay historias que cuento que se relacionan con la historia nacional. Entonces, cuando yo hablo de hechos que ocurrieron en la guerra del 48 aquí en el país, fue porque precisamente Cachi se vio involucrado en las actividades en esa guerra en el 48. Narro también de la guerra con Panamá en 1921, y de eso pocas personas sabían que habíamos tenido cachiseños que tenían formación militar. Pocas personas
sabían de la situación de distancia, porque a pesar de que Cachi está a 40 kilómetros del centro de San José, pensar en Cachi en 1921, esa distancia eran días, ¿verdad? Para poder salir a pie o en carreta desde allá, las comunicaciones muy retrasadas, muy distantes. Entonces es poder decirle a las generaciones actuales: ustedes tienen una carretera que los lleva en 20 minutos a Cartago. Antes era una odisea ir a Cartago. Antes era una odisea alguien que supiera leer todavía en la década de los 50. Entonces, esas partes de la historia de Cachi, yo las traigo, las desarrollo, un hecho que sucedió, una anécdota real, pero le agrego una serie de intertextos, de manera tal que una historia cuente muchas facetas del pueblo, y que haga más rico el mensaje que estoy brindando. Yo tomo la anécdota y yo lo que le digo es que yo le agrego música, le agrego una forma de contar, ubicándolo siempre la anécdota principal y rodeándola de una historia que sea asequible para las personas. Entonces ahí yo puedo decir, bueno, si voy a narrar una historia de las cogidas de café, voy a hablar de los mandadores que había en las cogidas de café, del mejor cogedor, del cogedor más cochino que había para hacerlo, ¿verdad? El que cogía mucho verde, del cogedor que era un vago, del cogedor que era un esforzado, de las familias a las que les robaron el almuerzo y de las penurias que se sufren con eso. Bueno, todo eso que me ha llegado a través de diferentes conversaciones, charlas y sobre todo de la conversación a nivel familiar, me permite. A mí siempre me ha gustado hablar con personas de mayor edad que yo, porque ellos a veces sin saber tienen tanto conocimiento y tantas cosas que decirnos. Entonces yo simplemente los escucho y ahí surge la forma en que yo pienso: esto me gusta para recuperarlo. Es una persona que habla con tanto sentimiento de cómo hizo una poza para bañarse con su grupo de amigos. Entonces yo digo, bueno, si esto es importante para una persona, fue importante para una persona, es digno de contarse. Igual con las mascotas, una relación de las personas con las mascotas, uno los ve y ve personas. Yo veía personas en las cogidas de café que llevaban arroz, frijoles y un huevo y le daban medio huevo al perro. Entonces yo eso es lo quería recuperar. Entonces, ¿cómo? Bueno, vamos a hacer. Yo tuve una mascota, pero yo puedo contar de un haz de cosas, 2 o 3, pero otras personas me completan 4, 5 o 6. Entonces es tomar todo eso y hacerlo. ¿Qué ficción hay? Bueno, a veces yo trato de que las cosas ficticias sean reales. Que si voy a hablar de un número que a usted al leerlo lo considere real. Porque es muy fácil decir, había como 15 burros, ¿verdad?, en el lugar. Pero si yo digo que había 17, quiere decir que los conté. Y no estoy haciendo una aproximación. Esos elementos le dan, a pesar de que conllevan elementos de ficción que yo integro en la historia, pues los paso como lo haría una persona que esté contando. Y esa es la recuperación de la memoria oral, ¿verdad? Que no sabemos cuándo la persona está inventando y cuándo está diciendo la realidad. Bueno, eso es lo que yo quiero conjugar en las historias. Que esa diferencia no la haga de primera entrada la persona. Tal vez ya si después hace un análisis más exhaustivo lo podrá determinar. Pero no trato de meter cosas que no se dieran. Y es importante porque si ustedes, cuando uno lee a García Márquez cuenta la historia de cuando conoció el hielo, ¿verdad? El personaje, cómo fueron hasta el circo a conocer el hielo. Pues una persona de allá me contó la historia, sin haber leído a García Márquez, porque es una persona incluso analfabeta,
me contó la historia de cuando él conoció el hielo y que para él también fue una situación que me llevaba, que aparejaba casi que lo mismo, ¿verdad? Como una sensación mágica de ver en Cachí un cubo de hielo de ese tamaño y cómo el hielo después se convertía en un copo, ¿verdad? Con sirope y leche y todo eso, pero en elementos que te llegan a decir, bueno, no es tan particular todas las situaciones, sino que todo tiene algo de universalidad, y de la manera en que lo contes, esa universalidad va a ser entendida o introyectada por las personas como una parte de esa historia de ese pueblo, que en definitiva es la situación que hago. Entonces, recupero historias de mi familia, de las personas de Cachín, porque el cachiceño tiene mucha chispa para hablar. Yo digo que habla muy rico, y cada distrito, en el distrito, cada barrio tiene un cantadito diferente también, y también entonces maneras de contar y de decir cosas, y cosas que suceden en Urasca, 1 kilómetro del centro de Cachín, nunca pasaron en Cachí, o en Bolio, o en Peñablanca, o en el sector de Loaiza o Jarras. Entonces, yo puedo hablar de un mismo tema con 5 personas de 5 diferentes puntos de Cachí, que no nos separan ni 5 kilómetros, y obtengo 5 versiones diferentes. Eso da mucha riqueza a la hora en que yo pienso plasmar una historia en alguno de mis libros. Entonces, eso me ha obligado a conocer Cachí, a interesarme y en ver desde fotografías. Entonces yo puedo ver las personas de 1930 descalzos, los rasgos sumamente indígenas de los cachiceños de 1930, y cómo eso ha evolucionado, ¿verdad?, a diferentes fenotipos de las personas de allá. Porque me llegó a interesar, porque hay personas de ojos verdes en Cachí, y estas fotos de 1930 de la escuela, todos eran con fisonomía indígena. Bueno, ya me llegó incluso a nivel familiar, a las reminiscencias del ingreso de italianos a Cachí debido a la construcción del ferrocarril. Entonces eso también ingresa dentro de los libros, y los cachiceños, a veces que posteo situaciones de esas, empiezan a salir. Sí, claro, mi abuelita era la nona no sé qué, de personas que en su apellido en este momento no tienen ese apellido italiano, pero que sí había por lo menos incidencia de ese tipo, u otras personas que sí eran indígenas y que llegaron a convivir a Cachí, que se han ido mezclando y que los rasgos han ido cambiando, pero que todavía tienen recuerdos de cómo la abuela hacía con plantas, por ejemplo, medicinas, de cómo se cocinaba utilizando diferentes hierbas, por ejemplo, que no eran del pueblo, que no eran las propias de ella, y cómo eso le dio riqueza a toda la idiosincrasia cachiceña. Bueno, todo eso se hace. Entonces, ¿qué hago yo al momento de...? Yo no me siento a decir, voy a escribir un libro de tal. Generalmente surge con la primera historia. Por ejemplo, en el tercer libro, la primera historia es de Navidad. Yo pensé, como les digo, en el principio creí que solo me iba a alcanzar para hacer el primer trascabadito. Después surgió el segundo. Yo dije, sí, ya no tengo nada más que contar. Y en un determinado momento se va acercando Navidad, me piden que narre una historia de Navidad para una sesión de cuentacuentos en Cartago. Entonces tengo el recuerdo de juguetes humildes que se hacían, ¿verdad?, con latas de sardina, tarros de atún. Y ese primer impulso de esa historia, de hecho cuando la narré en Cartago no la había escrito, después ya la traigo al papel, y de esa surgen otras, ¿verdad?, porque elementos que tomo en ese me permiten tener suficiente material como para escribir otra. Entonces ahí empiezo
como esto nace de la conversación con los demás, entonces me llega el recuerdo, por ejemplo, alguien dice María, la de los mandados, por ejemplo, y a ella le traté de escribir una historia en prosa, pero cuando empecé lo escribí a modo de poema y me resultó más personal, más sensible que hacerlo de manera en prosa. Venía, por ejemplo, en un autobús y venía una chica, una niña llorando detrás porque había tenido una ruptura amorosa. Entonces en eso, mira, sí, efectivamente, el amor adolescente es parte de la vida de muchas personas y marca. Entonces yo también viví eso y lo anoto, más o menos unas 40 anécdotas. Hay unas que me pongo a darle vuelta y siento que no me sale una historia, pero que sí puede complementar otra. Entonces voy juntando grupos de anécdotas de manera tal que esta historia va a tener esto, esta historia va a tener estas anécdotas, como dije, intertextos ahí que se van llevando, y empiezo a escribir. A veces el proceso de creación es duro porque uno se mete tanto en la historia y en las reminiscencias de esa historia que a veces uno llora escribiendo, a veces uno se ríe del recuerdo de la forma en que lo están narrando, y estoy contando, y como les digo, hay una chispa en el cachiceño que me llega. Entonces digo, si a mí me hizo gracia, a otros también les va a hacer, porque somos casi cortados con la misma tijera en ese sentido. Y yo muchas de mis historias las ponía a prueba con compañeros de oficina que no eran de Cachí, y yo decía, yo sé que esto a un cachiceño le hace gracia, ahora quiero ver si a una persona fuera de allá, y cuando yo se las mandaba por correo electrónico, por ejemplo, y las oficinas estaban cerca, y cuando ya oía a la hora de almuerzo riéndose porque estaban leyendo, dije, sí les llegó a donde yo quería que llegara. Entonces esta es mi forma. A veces yo pienso que a muchos les debe pasar igual, ¿verdad? Creo que tengo una historia que voy a escribir en 5 minutos y en la segunda palabra me quedo frenado porque no llega esa historia como yo la quiero contar, ¿verdad? A veces es difícil a veces cuando lees un libro y la historia no te significa nada, o sea, leíste palabras y palabras y palabras, pero no hizo clic con vos, ese enganche necesario. Por cierto, ayer una muchacha allá de Cachí, a la que le fui a dejar un libro a la mamá, que fue la que me lo pidió, la joven lo toma y me escribe en la noche, Rodolfo, empecé a leer el libro a las 2 y no he parado, y son las 9, porque una historia me hace querer la otra, me hace querer la otra y me hace querer leer la otra. Entonces esa forma de encontrar cómo narrar la historia a veces frena, a veces es muy rápido, y después de que la escribo ya empieza la cuestión más problemática, ¿verdad? Todo lo que es la sintaxis, todo lo que es las reglas de ortografía, gramática, que uno cree que las tiene, pero cuando lee, vas viendo que hay que ir retomando, rehaciendo un párrafo, y bueno, ese es el trabajo más grande. Por ejemplo, el último libro yo lo escribí en 15 días, porque había mucha motivación, era el de mitos y leyendas de Cachí. Entonces es ahí las ideas emergen con gran rapidez y me hacían volar la imaginación. ¿Cómo hacer que esto sea sincero? ¿Cómo hacer que esto las personas lo asuman con lo que yo quiero escribir? Un amigo mío que
que obtuvo el libro, me dijo, vieras que me gusta mucho el libro, pero lo tengo que leer de día porque me da miedo leerlo de noche. Porque los abuelitos de él de Cachí contaban esas historias y a él eso le removía cuando se las contaban en la noche para que se portara bien, ¿verdad? Entonces ese miedo le quedó grabado ahí en la memoria y lo tiene y lo hace hacer todavía reencarnarlo, ¿verdad? En cada acción. Y de hecho el cuarto libro tiene esta forma de portada porque yo quería identificar ese lado místico, ¿verdad? Los ojos de un gato que dan una sensación de misterio y de cosas que tenemos allá importantes. Tal vez en este libro ha sido el único donde hice un poco de ficción porque de la relación que tienen las personas con las mascotas, cómo uno habla con su perro, cómo uno habla con su gato. Entonces quise poner a interactuar una mascota con un humano, obteniendo de la mascota una enseñanza. Entonces esa parte también me gustó porque fue romper un poco con la historia de realidades que cuento en las demás fórmulas del Trascabadito. Esa tal vez lo más importante para mí dentro de toda todo este proceso de los últimos 10 años de escribir, de contar, de narrar, ha sido precisamente cuando las personas me escriben y me dicen, yo no leía, pero ese libro me gustó tanto que empecé a leer y ahora estoy leyendo no solamente tus libros, sino que también me gustó Joaquín Gutiérrez, me gustó la literatura de Carlos Luis Fallas, por ejemplo. Entonces esas circunstancias lo llenan a uno de satisfacción, porque motivar a una persona a leer a veces cuesta mucho, sobre todo a personas que sienten que no tienen por qué leer, porque su trabajo no requiere que lea. Pero cuando logras, por medio de un libro, que la persona busque otros horizontes literarios, es importante. Y muchos de estos después se animan a escribir, como les digo, a veces me mandan poesías, me mandan cosas que escriben, y yo siempre trato de contestarles, ¿verdad? Y decirles, bueno, vas bien, esta historia, yo respetando cada quien como quiere contar, pero yo la hubiera hecho de esta manera, ¿verdad? Como para darle una luz de que las ideas no queden sueltas, de que amarre la historia y que la presente. Y le digo yo, mira, primero contala en una tarde en que se reúna tu familia, contala sin verla, y eso te va a decir, vas a ver la reacción de las personas, cuando sí y cuando no hay reacción. Entonces enfócate en cuando hay reacción para que veas cómo la historia es completa desde el principio hasta el final. Con la escritura del Trascabadito, pues he logrado ingresar al mundo, un mundo cultural mucho más amplio, y también como es la narración de cuentos. Entonces no es lo mismo, muchos pueden escribir pero les cuesta narrar lo que escribieron, y otras personas lo hacen, y he logrado ingresar a la narración de cuentos tratando de darle la misma sensación de como si estuvieran leyendo el cuento, como si estuviera en la sala de mi casa con mis hermanos, con mis hermanas y mis padres, y contando una historia un domingo en la tarde, por ejemplo. Como yo digo en el tercer libro, el Trascabadito es escarbar en la memoria de todos para crear una historia. Entonces cada quien le va agregando una parte de sus vivencias.
También el Trascabito ha servido a nivel de otras formas de ingreso de personas a la lectura. Y con el Trascabito, la licenciada Olga Solano, del TEC y de la Universidad de Costa Rica, tenía un proyecto del Ministerio de Cultura para lectura de mujeres en zona rural, y en Cachí ella tomó el Trascabadito para que las personas leyeran. Entonces fue muy interesante ir a acompañar a las personas en esas lecturas y verlas contando la historia, empoderándose con la lectura. Y el libro es real en el tanto se habla de las situaciones en las que estaban las mujeres en Cachí. Esas desigualdades de género se ven reflejadas en varias de las historias. Por ejemplo, en el último libro, en la historia de la piedra del mono, como la muchacha ya fue escogida por ser la menor para que no se case, sino que cuide a sus padres, sea cuidadora de sus padres cuando estos lleguen a la ancianidad. A pesar de que son 10 hijos, una persona, mujer, queda relegada al cuidado de los demás, eliminándole su ser como persona, ¿verdad? Entonces, eso sirvió también para empoderarlas a ellas en ese sentido. Y cuando leían decían, pobrecita mi abuelita, pero después se daban cuenta que ellas estaban repitiendo las situaciones que hacían sus abuelas, ¿verdad? Aunque no lo vieran tan descarnado como se podría narrar en una historia, sí lo estaban viviendo de otras maneras. Entonces, eso sirvió para hacer abordajes del género, desde el estudio de género, de esas desigualdades y de esas formas de patriarcado, ¿verdad?, que permea toda nuestra sociedad. Entonces, eso ha sido importante. Me ha llevado a conocer muchas personas de las que he aprendido también a mejorar la manera de escribir, y a buscar en la promoción del libro. A veces se requiere también la participación de otros elementos culturales, como el canto, como la música, como la narración, como entonces todo eso va haciendo más rica todavía la experiencia, y poder llevarle a un auditorio, a unas personas, no solamente una lectura del libro, la dramatización de la historia, poder llevar la música y poder llevar una narración oral. Entonces, todo eso abre una infinidad de posibilidades culturales y de hacerle más rica la experiencia a las personas, y que no solamente se queden con la lectura, sino que se queden con la música, que ingresen a la narración, que el teatro les interese. Muchos me han dicho, a mí me gustaría que el Trascabadito hiciera una película o una obra de teatro, y a mí me gustaría participar. Entonces eso te dice, bueno, su imaginación también da para otras cosas, y se meten dentro de la necesidad tal vez de reflejarse en otras formas de cultura. Esto, pues, también dentro de esas opciones culturales se acercan personas que quieren empezar a escribir y que me dicen, pero ¿cómo hace para esto? Bueno, yo lo que les digo es, cuente la historia como si usted la estuviera contando en la sala de su casa. Si la siente fluida, bueno, así con la fluidez que lo hace para narrar una anécdota a nivel familiar, igual, viva la historia. Ha sido importante porque muchas de las situaciones que no me permitía antes con la lectura, con la escritura, antes yo no me permitía llorar, por ejemplo. Ahora yo me permito llorar ante una historia, ¿verdad? Ante los abrazos que no le di a mi madre, por ejemplo, porque no nos acostumbraban a abrazar a nuestros padres.
no podíamos ver ni siquiera a la cara a los adultos, ¿verdad? En esa época. Como eso son cosas que ahora sí me permito ser más sensible, sí me permito dejar aflorar los sentimientos que en ese momento tengo y decir las cosas, por ejemplo, que no hubiera dicho porque me hubiera hecho sentir mal en ese tiempo, pero si a alguien tengo que decirle que la quiero en este momento, puedo. Y eso es una situación que surge de la misma manera de escribir. Si estás escribiendo desde el corazón, entonces estas cosas las puedes hacer. Entonces cuando alguien me indica, quiero escribir, bueno, hágalo así, cuenten la historia y créase la historia y después la pasa al papel. Y habrá necesidad de corregir una y 100 veces, de leer y releer y de dejar guardado el escrito un tiempo para después retomarlo. Y a veces incluso en la madrugada le va a salir la idea, usted tiene que ir a escribirla aunque sean las 2 de la mañana. Bueno, de todo eso hay. Y de una intensa revisión y de autocrítica, ¿verdad? Para que no pensar que lo que hago es lo mejor, sino que puedo mejorarlo. Y ahí se va mejorando. Y de hecho yo leo, cuando me toca leer, en alguna presentación del libro yo leo, yo digo, mira aquí, le hubiera metido esto, le hubiera metido lo otro, porque para mí cada escrito es inacabado, no queda, ninguna historia queda cerrada, podría volver a reescribir con base en esa historia, otra vez la historia, y podría quedar, enriquecerla con otros elementos que después se obtuvo. Por ejemplo, la gente me dice, mira, me gustó la de la posa, pero ¿por qué no contaste lo que hacíamos en tal o cual sentido? Y sí, eso le hubiera dado más riqueza. Entonces, se puede rectificar, se puede, si no lo has impreso y ya no está en un libro, pues se tiene toda la posibilidad de hacerlo y rehacerlo, y si se va a sacar una reedición, pues ampliar las historias de manera que queden cada vez mejor, como indico, inacabadas, pero cada vez mejorarlas. ¿Qué aprendizajes he tenido yo? Bueno, yo ahora, mi visión, por ejemplo, de América Latina es diferente ahora. Yo ahora puedo pensar desde los indígenas mapuches, cómo viven su infancia, de los niños que trabajan en las minas en Bolivia, en Ecuador, en Chile, en los pueblos mineros, por ejemplo, hacerlo desde la óptica de que, por ejemplo, a los 5 años ya yo iba a coger café como si fuera un adulto. Entonces, de llegar hasta el punto ese de decir, bueno, el desarrollo que ha habido, por ejemplo, en un lugar como Cachi, yo he notado que está como 20 años atrasado el desarrollo de San José, porque las historias que me pasaban a mi edad le pasaron a las abuelas de mis compañeros de universidad, que son aproximadamente 30, 40 años mayores. Entonces, por ahí anda ese rezago en la diferencia de cómo se ha ido desarrollando los pueblos. Y a ese nivel, entonces, uno se hace más empático con las luchas sociales, incluso con las situaciones de decir, bueno, ¿cómo es posible que todavía en este momento las mujeres tengan menores ingresos que los hombres? Y yo eso lo abro en uno de los libros, que cuando a mí me dijeron que las mujeres, por ser mujeres, tenían un salario como el que yo tenía a los 12 años, que era la mitad de lo que ganaba un adulto, me llevaba a pensar, pero que es que las mujeres comen menos que los hombres, que no tienen las mismas responsabilidades que los hombres. Bueno, ahí había una denuncia social. Entonces, todas esas situaciones son importantes, porque a pesar de que son libros, muchos tienen humor. Dentro de ese humor poder rescatar situaciones de búsqueda de igualdad, de búsqueda de mejorar la condición de las personas, a través de una literatura que podría verse en principio como inocente, pero cuando se entra a desentrañar toda, ya podrías ver que ahí sí hay elementos de denuncia,
en muchos sentidos, ¿verdad? Desde la explotación infantil, la desigualdad de género, la situación de la mujer en el trabajo, en la casa, todo eso son situaciones que se han venido aprendiendo y redimensionando. La saga pues me ha permitido llegar a muchos lugares con un mensaje, ¿verdad? Yo lo digo en el primer libro, que las historias que voy a contar me definen como persona, como una parte rica de la persona, cuando las cosas materiales no son lo importante. Lo importante era la convivencia igualitaria, lo importante era qué hacer con la imaginación, que no me dieran un juguete hecho. De hecho, el trascabadito es eso. El trascabadito es un juguete que en medio de nuestras carencias era una pieza de un carro que sobró de un arreglo de un mecánico, y a eso le dimos una importancia muy grande, al punto de que logramos crear esa palabra, ¿verdad? La palabra trascabadito. Eso lo inventamos mis sobrinos, mis primos y yo, y cuando narro eso de que el trascabadito era un juguete, entonces la gente es hacer evidente el grado de inequidad en la que vivíamos nosotros, ¿verdad? La pobreza generada porque en ese tiempo se invitaba a las familias a ser numerosas, ¿verdad? Porque se requería mano de obra para el despertar económico en los 60 en el país. Y nosotros éramos, cuando salíamos a jugar, mis primos y yo, éramos 50 de 3 familias, nada más. 50 niños en tres cabezas de hogar, 3 cabezas de hogar jornaleros. Entonces, es una manera de manifestar la pobreza en la que estábamos viviendo en el pueblo. De hecho, como te digo, yo nací en mi casa, porque no había medios para llevarlo a uno al hospital, ni para tener, y en ese tiempo las muertes de niños eran algo normal, ¿verdad? La gente decía, tuve 14 hijos, 10 vivos, 4 muertos. Entonces ya se normalizaba la muerte, se normalizaba la pobreza como algo que debíamos hacer. Y con esto más bien decimos, bueno, la pobreza existe, la pobreza se ataca solamente con mejor educación de las personas. Y a nivel de Cachil, la gente a veces ve o pregunta cómo alguien que vivió en estas condiciones pudo llegar incluso a escribir los libros. Bueno, porque en medio de la pobreza hubo una persona y la educación pública que da la oportunidad de llegar incluso porque cuando yo le dije a mi papá que yo quería estudiar para abogado, me decía que no, porque eso es una carrera muy cara. Y yo, papá, pero es que la universidad no me va a cobrar. Entonces es nada más de esfuerzo, ¿verdad? A veces salto ahí. Bueno, hay muchas personas que aunque se esfuercen, se les dificulta salir de la pobreza y viven y reviven todavía en un círculo de pobreza debido a la ausencia de oportunidades reales. Pero el trascabadito, si lo leen, en todo se ve a un niño pobre, pero en medio de la pobreza feliz, tal vez porque no entendía la situación de la pobreza, pero ahora se vuelve empático con las personas que carecen, pero también les hace ver que hay que tener dentro de lo posible esa chispa para en medio de la pobreza poder salir adelante. Y uno lo ve, la persona pobre busca por dónde hacer y rehacer y reinventarse y salir adelante. Bueno, pero sin embargo aún necesita ese empujón, ¿verdad? De la nada no puede sacar las cosas, pero sí a veces es un llamado de atención a eso.
Demos la oportunidad a la persona pobre para que salga adelante. ¿Con qué? Bueno, la educación gratuita como la hemos tenido, no atentar contra ello. La seguridad social, el acceso a cultura, en este momento el acceso a medios tecnológicos para que no haya un rezago como el que había y las personas puedan salir adelante. Mucho de eso a veces queda perdido y pensamos las personas a veces me decían, qué bonitos tus libros, son costumbristas, ¿verdad? Y yo les decía, es que es un costumbrismo, si querés llamarlo costumbrismo, decirlo más urbano, ¿verdad? Porque yo no hablo de ñor, no hablo de formas de ese campesino ignorante, ¿verdad? Que a veces quieren pintar como lo bonito. No, es un campesino, una persona de zona rural que puede, si le dan las oportunidades, salir adelante. Y no se pide con eso que se le den privilegios, porque en realidad cada elemento de los que requiere educación, salud, respeto a la condición de género, estamos hablando de derechos humanos, de derechos inherentes a cada persona. Entonces, hasta ahí puede llegar el análisis dentro del Trascabadito, ¿verdad? ¿Qué derechos humanos se violentaban en ese momento? Porque yo narro historias de manera graciosa, pero son niños trabajando, son niños menores de 12 años trabajando en horarios de 6 de la mañana a 10 de la noche. Que cuando uno lee historias de niños que trabajan en minas y que entran en la madrugada y salen en la noche, uno dice, eso está muy largo de nosotros. Pero en realidad lo teníamos aquí cerca. Lo mismo de la educación, de las personas que no aprendieron a leer, de las personas que se les negó ese derecho de manera flagrante y que se requiere hacer un despertar en eso y hacer un reconocimiento de esos derechos, como indico, no como privilegios, no como dádivas para una persona, sino que o limosnas, ¿verdad? Para una persona, ¿no? Es que como persona se tiene esos derechos, son inherentes y por lo tanto deben ser rescatados y no solamente quedar en un papel, ¿verdad? Sino que esos sean ya acciones dirigidas y pragmáticas respecto a las personas. Entonces, esos han sido muchos de los aprendizajes que se han logrado a través del Trascabadito, porque una cosa lleva a la otra y termina con una historia, empezando a contar una historia graciosa, amena, y después las personas empiezan a decir, sí, pero en ese tiempo comíamos leche con tortillas, ¿verdad? Ese era el almuerzo. La cena era, yo narro ahí, en mi casa comíamos un tarro de atún entre 11. Entonces había alguno que le tocaba el aceite nada más para mojar el arroz. Y nos íbamos turnando el que le tocaba el caldo nada más. Entonces eso, a pesar de que pueda ser un cuadro bucólico en este momento, pero sí es una denuncia de las situaciones que ocurrían y que siguen ocurriendo y que ocurrirán en el tanto no haya un respeto a los derechos humanos, a las personas como sujetos inherentes de estos derechos. De aquí para adelante, ¿qué queda? Bueno, ya he ido recogiendo varias historias. Tal vez este año la distribución del Trascabadito ha sido más lenta por la situación en que estamos. Entonces quiero darle tiempo a este libro de que madure entre las personas, pero ya voy por la quinta historia del nuevo Trascabadito, recuperando historias importantes de cachiceños, igual con la misma temática particular pero universal. A veces las personas me sugieren, ¿verdad? Hacerte el Trascabadito cuando estabas en el colegio, de historias de colegio, de historias de universidad o de historias de oficina. Ahí están, la gama es amplia, ¿verdad? Cada una tendrá un público que le interese, pero de momento es ir más allá. No sé qué podría cambiar en Cachí,
por dicha Cachí, a nivel por lo menos físico del pueblo, en los últimos 50 años no ha habido grandes cambios. En las personas sí, en los modos de interactuar ahora. Para mí el Rascabadito, con temas actuales, sería de mucha crítica a los sistemas de producción que hay, ¿verdad? Por ejemplo, antes en la finca la planilla de la finca era de 300 cachiseños. Ahora no llega a 30 porque solo se usan productos químicos, por ejemplo. ¿Cuánta afectación hubo de esos productos químicos cuando se empezaron a utilizar para bajar la planilla? ¿Cuántos muertos en Cachí no ha habido por cáncer que probablemente se obtuvo por ese contacto indiscriminado que se tenía con productos como el Gramoxone, que las personas ni siquiera les daban equipo para protegerse del mismo? En alguna historia yo cuento cuando Cachí se volvió Macondo, cuando en Cachí la finca dijo, este año solamente una cuadrilla para toda la finca y 150 personas para la casa. La situación de las maquiladoras, ¿verdad? Mucho cachiseño que se pueda trabajar en una maquila, trabaja afuera, pero en labores demasiado mecánicas. ¿Cuántas enfermedades de músculos, de huesos no hay por esa situación, por estar de pie 12 horas haciendo la misma labor de manera reiterada? Bueno, todas esas circunstancias podrían ser parte de futuros Rascabaditos, sin dejar de lado, ¿verdad? Narrarlos desde la idiosincrasia de nuestro pueblo.